En el trabajo que realizamos en la Mesa de Educación para la Paz con Justicia Social, encontramos unas problemáticas que impiden que la educación que se nos ofrece sea la de mejor calidad. A continuación, presentamos esas problemáticas y unas propuestas que servirán para la solución de estas. Se vive en las aulas una relación de opresor-oprimido. Se nos educa en función de mantener dicha relación fuera del microcosmos, colegio, universidad, para reproducir esto mismo en la sociedad. En la práctica, cada docente se centra en su área de conocimiento, perdiéndose así la perspectiva general del saber, que es en últimas amplio. No solamente es enseñar, profesor de matemáticas puede también enseñar literatura dentro de su área, puede enseñar sociales dentro de su área, el de sociales puede también vincular la matemática, que no se pierda la transversalidad que debe tener la educación. No todos pueden acceder a la educación. Se debe tener en cuenta que la educación necesaria para acabar con la ignorancia destructora debe ser de carácter integral. Podemos pasar por la universidad, prepararnos, pero si esta educación que recibimos es alienante, seguiremos ciegos, ignorantes e indiferentes, y por ello mismo oprimidos u opresores, alimentando siempre la subsistencia de este sistema capitalista. En ese sentido, la educación formal presenta una historia oficial que desconoce y maquilla los hechos históricos y han dado pie a que se origine el conflicto social armado de nuestro país, como lo son la masacre de las bananeras, el latifundio que va de la mano con el paramilitarismo. Esto se ha mantenido así desde el inicio de la República. Un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. La falta de financiación estatal afecta en el bienestar estudiantil en cuanto que favorece el hacinamiento. La falta de espacios aptos para educarse en sí provoca que no accedamos a una educación digna, afectando la calidad de educación, ya que la prioridad es el gasto militar. El sistema educativo actual, con sus estándares y competencias, obligan de cierta manera a adquirir saberes desconociendo el placer del conocimiento, y así los estudiantes no leen por gusto, sino porque les toca para obtener una buena nota. El Estado debe asegurarse del financiamiento y la gratuidad de la educación en todos sus niveles, disminuyendo el presupuesto que se destina a la guerra con el fin de invertirlo en el conocimiento y la investigación. El ambiente educativo debe ser de igualdad, en el que todos podamos participar en la construcción de soluciones a los problemas con equidad, justicia e independencia. Aumentar la cobertura universitaria para que muchos más jóvenes de sectores populares logren alcanzar su pleno desarrollo como seres humanos. Acabar con la clasificación, educación buena, regular y mala para lograr un solo nivel educativo con miras a la excelencia. El Estado debe tener en cuenta para el mejoramiento de la educación superior la estabilidad financiera, la ampliación de cobertura, mantener la autonomía y el gobierno universitario, acabar con los filtros impenetrables para el ingreso de los estudiantes y seguir mejorando en la calidad educativa. Que obedece precisamente al modelo, ¿no? Al modelo educativo. Ya de eso se ha hablado bastante, pero de todas maneras es como que precisamente el modelo educativo pues no obedece uno primero que todo a los intereses precisamente del pueblo colombiano y obedece más bien a unas lógicas de mercado pues, capitalistas que no parten de nuestras mismas comunidades, de nuestras mismas necesidades. Es una educación y para entrar más bien a las lógicas de producción que no pertenecen a nuestros modelos sociales y culturales. Partiendo de allí, ¿no? Partiendo de allí. Fundamentalmente eso, y ahí para dar todas las aplicaciones y todas las medidas, los conceptos de competencia en el sistema educativo, ¿cierto? El tema de las competencias obedece, mira, a una lógica totalmente de mercado, ¿no? Del mismo sistema pues, neoliberal. Pero nos comenzamos a mirar nuestro pueblo colombiano, estamos dando ahora acá, el tema de la paz como que social, precisamente es el reconocimiento de las comunidades, el reconocimiento de las necesidades de la misma población, y a partir de esas necesidades, y a partir de esas cosmovisiones, pues se construye un modelo educativo pues, que recoja todo el sentir y las expresiones sociales, ¿no? de la comunidad, que es una educación que sirve para un modelo económico pues, de la gente, para la gente, no para los intereses transnacionales de empresas que realmente lo que hacen es más que enriquecer a nuestro país, saquearlo, ¿no?
Aquí en Colombia la educación está guiada no para beneficiar la gran mayoría del país, no a la nación entera ni el pueblo, sino está guiada a beneficiar el gran capital, tanto transnacional como nacional. Esa es una de las grandes problemáticas que impide que la educación tenga como propósito lograr la paz con justicia social en este país. También vemos que no es una educación popular, es decir, la educación superior en Colombia en realidad son muy pocos los que se pueden beneficiar de ella. De los jóvenes es un porcentaje muy mínimo los que pueden acceder a la educación superior aquí en este país. También vemos que se ha olvidado o se ha desligado la educación en la gran mayoría de las carreras de las ciencias humanas y las ciencias sociales. Es decir, encontramos ingenieros que saben mucho de su ciencia, mucho de su materia en sí, pero que no saben nada sobre la historia de nuestro país. Y como dicen, pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Encontramos que eso es una constante en este país. O sea, hay personas que saben mucho entonces de su carrera, de su matemática, de su ingeniería, pero de la historia, la política de nuestro país no sabe mucho, y entonces eso impide que haya una construcción, digamos, desde el mismo pueblo, desde el mismo país, una construcción consciente para construir un mejor país. ¿Cuál es la otra? La otra es como el papel del estudiante. Listo. Primero, con respecto al proceso de paz, el estudiante tiene un papel importante. Entre esos es defender, promover y divulgar el proceso de paz, debido a que la guerra es algo que nos perjudica a nosotros como estudiantes. Por ejemplo, el presupuesto militar destinado a la guerra, al mantenimiento de la guerra, es muy grande, muy enorme, y eso evita de que parte del presupuesto se destine a la educación o a la salud o a beneficiar al pueblo colombiano. Entonces nosotros los estudiantes tenemos que apoyar, defender y divulgar este proceso de paz, y también nosotros como estudiantes, como academia, tenemos también que construir, mostrar nuestras posiciones, qué es lo que queremos, no solamente dejar que ese proceso lo discutan las PAR-EP y el gobierno, sino nosotros exigir nuestra participación como estudiantes, como academia, no solamente los estudiantes, sino los profesores, para una construcción democrática de este proceso de paz, para que las opiniones y las exigencias del pueblo colombiano también sean tenidas en cuenta en ese lugar, y para que así haya una construcción democrática del camino en ruta hacia la paz con justicia social en este país. Bueno, ya como docentes, te confieso, es decir, más como en el área de yo estaba, en el área pues como el tema artístico, con su organización cultural, pero como docente realmente es muy mínimo, ¿no? Con los estudiantes, obviamente, aprovecho pues mi área, que es el área de filosofía. Entonces, lo que hacemos desde allí precisamente trabajar diferentes conceptos, por ejemplo, el concepto de diferencia de paz, por ejemplo, y el concepto de paz y negociación, ¿sí? Que es una cuestión bien interesante, y hacemos unos ejercicios precisamente, esencialmente conceptual. El trabajo mismo es como conceptual, tomar conciencia de la participación de los diferentes sectores sociales y padres de familia, los mismos muchachos y los docentes, aunque te confieso, mi experiencia cercana es que con los mismos docentes, nosotros como docentes que pertenecemos a una organización sindical y todo, ha sido muy poca realmente en entrar en la participación, lo que se está hablando de que la sociedad colombiana debe aprovechar y entrar a plantear propuestas de salidas al conflicto social armado. Aquí en Colombia la educación está guiada no para beneficiar la gran mayoría del país, no a la nación entera ni el pueblo, sino está guiada a beneficiar el gran capital, tanto transnacional como nacional. Esa es una de las grandes problemáticas que impide que la educación tenga como propósito lograr la paz con justicia social en este país. También vemos que no es una educación popular, es decir, la educación superior en Colombia en realidad son muy pocos los que se pueden beneficiar de ella. De los jóvenes es un porcentaje muy mínimo los que pueden acceder a la educación superior aquí en este país. También vemos que se ha olvidado o se ha desligado la educación en la gran mayoría de las carreras de las ciencias humanas y las ciencias sociales.
Es decir, encontramos ingenieros que saben mucho de su ciencia, mucho de su materia en sí, pero que no saben nada sobre la historia de nuestro país. Y como dicen, pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Encontramos que eso es una constante en este país. O sea, hay personas que saben mucho entonces de su carrera, de su matemática, de su ingeniería, pero de la historia, de la política de nuestro país no sabe mucho, y entonces eso impide que haya una construcción, digamos, desde el mismo pueblo, desde el mismo país, una construcción consciente para construir un mejor país. Con respecto al proceso de paz, el estudiante tiene un papel importante. Entre esos es defender, promover y divulgar el proceso de paz, debido a que la guerra es algo que nos perjudica a nosotros como estudiantes. Por ejemplo, el presupuesto militar destinado a la guerra, al mantenimiento de la guerra, es muy grande, muy enorme, y eso evita de que parte del presupuesto se destine a la educación o a la salud o a beneficiar al pueblo colombiano. Entonces nosotros los estudiantes tenemos que apoyar, defender y divulgar este proceso de paz, y también nosotros como estudiantes, como academia, tenemos también que construir, mostrar nuestras posiciones, qué es lo que queremos, no solamente dejar que ese proceso lo discutan las PAREP y el gobierno, sino nosotros exigir nuestra participación como estudiantes, como academia, no solamente los estudiantes, sino los profesores, para una construcción democrática de este proceso de paz, para que las opiniones y las exigencias del pueblo colombiano también sean tenidas en cuenta en ese lugar, y para que así haya una construcción democrática del camino en ruta hacia la paz con justicia social en este país.